3. Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. Las magnitudes económicas son mediciones cuantificadas de los hechos y datos de trascendencia económica de un país o región que se utilizan para contabilizar las operaciones y flujos que tienen lugar en ese espacio, lo que permite tener una visión de conjunto de la economía de dicho país o región. La magnitud económica básica y originaria de la que parten todas las demás es el Producto Interior Bruto, que forma parte del sistema de la contabilidad nacional de un país. A escala regional, la contabilidad regional de España ofrece información del PIB o PIB a partir de ahora de las comunidades autónomas y provincias, bajo la metodología homogénea europea del Sistema Europeo de Cuentas, SEC. El PIB se obtiene como la suma de los valores añadidos brutos de las ramas de actividad a las que se añaden los impuestos, entre paréntesis netos de subvenciones, sobre los productos que no se adjudican a las ramas. El valor añadido bruto, VAP, es el saldo que se obtiene de la cuenta de producción como diferencia entre la producción total de bienes y servicios y los consumos intermedios. Aparte del PIB de Aragón, haremos referencia a otras magnitudes económicas relativas a Aragón: población activa, ocupación y paro, índice de precios al consumo y costes laborales. Producto Interior Bruto de Aragón, 3.1. A. El Producto Interior Bruto, PIB, es un indicador económico sintético que refleja el valor de los bienes y servicios finales producidos por unidades residentes en un territorio en un periodo de tiempo. Estas unidades residentes son las sociedades, los bancos, las administraciones públicas y los hogares. El PIB sintetiza en una cifra la actividad económica realizada en un territorio durante un año o un trimestre. La evolución del PIB y su variación en precios y volumen permite evaluar el comportamiento de la economía. El PIB dividido por la población del territorio se denomina PIB por habitante o per cápita, que es una medida de desarrollo de los países o regiones. B. Debemos citar los siguientes datos. El Producto Interior Bruto de Aragón, en términos de volumen, experimentó durante el año 2019, eliminada la variación de los precios, entre paréntesis, un incremento interanual del 1,4%. El volumen del PIB Aragón 2019 fue de 38.044 millones de euros, según datos del Instituto Aragonés de Estadística. Aragón representaba en 2019 el 3,2% del PIB de España. Según los datos del IAEST, lo que es lo mismo que el Instituto Aragonés de Estadística, a partir de ahora IAEST, los componentes del PIB Aragón 2019 fueron los siguientes: servicios 59,8%, industria 16,2%, construcción 5,9%, energía 3,5%, agricultura 5,3%, impuestos sobre productos 9,3%. En el año 2019, el PIB per cápita de Aragón estuvo por encima de la media española, ocupando el puesto número 5 en el ranking de PIB per cápita de las comunidades autónomas, por detrás de Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña. Según los datos actualizados del IAEST, el PIB per cápita Aragón 2019 fue de 28.727 euros y el de España 26.426 euros. 3.2. Otras magnitudes económicas de Aragón. 3.2.1. Población activa, ocupación y paro. Según la encuesta de población activa del trimestre segundo de 2021, los datos a esta fecha eran los siguientes. El total de población de 16 y más años en Aragón era de 1.100,7 miles de personas, siendo las personas activas 643,1 miles y las inactivas 457,6 mil. Del total de personas activas, 574,1
miles estaban ocupadas y 69 miles estaban paradas. La tasa de actividad, entre paréntesis, porcentaje de activos sobre la población de 16 o más años, era en Aragón del 58,42%. La tasa de paro, entre paréntesis, porcentaje de parados sobre la población activa, era en Aragón del 10,73%, 4,53 puntos porcentuales menos que la tasa de paro nacional. A septiembre de 2021, el paro registrado en Aragón era de 66.736 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social 583.683. 3.2.2 Índice de precios al consumo. El índice de precios de consumo, IPC, mide la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en un territorio económico, entre paréntesis Aragón, España. El IPC no intenta medir ni conocer el nivel de precios de una determinada economía, sino su evolución a lo largo del tiempo. El término inflación se define como el aumento generalizado de los precios y normalmente recoge la tasa de crecimiento experimentada en el IPC en los últimos 12 meses. Tasa de inflación interanual. Ahora bien, como sucedió en los peores años de la crisis, la tasa de inflación interanual puede ser negativa. La tasa de variación anual del IPC en Aragón en agosto de 2021 ha sido del 3,7%, 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,5%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 2,6%. Hay que destacar en agosto de 2021 la subida del 2% de los precios de vivienda, situándose la tasa interanual en el 12,3%. La tasa interanual del transporte ha subido el 9,1%. Estas subidas contrastan con el descenso mensual de los precios de vestido y calzado, entre paréntesis menos 0,6%, siendo su tasa interanual del 1,1%. La variación mensual de agosto de 2021 de los alimentos ha sido del 0,5%, siendo la variación interanual del 2,5%. 3.2.3 Costes laborales. Según los datos de la encuesta trimestral del coste laboral del INE, el coste laboral de las empresas por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2021 se sitúa en 2.766,39 euros, con un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo de 2020. El coste salarial por trabajador en dicho trimestre fue de 2.064,37 euros. 3. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Estamos en el epígrafe 3 del tema 3. Nota, tendremos en cuenta en esta pregunta el último de los informes CESA, el informe 2020 sobre la situación económica y social de Aragón. Aprobado por el Consejo Económico y Social de Aragón en sesión plenaria de 15 de julio de 2021. De acuerdo con este informe, digamos: primero, la economía aragonesa soportó por causa de la COVID-19 un fuerte impacto durante el año 2020 debido a las severas restricciones impuestas a la movilidad, a las limitaciones horarias y al cierre de determinadas actividades económicas. El resultado, un fuerte desgaste en sus principales cifras macroeconómicas, cuya evolución a lo largo del año mostraron la sincronización existente con la economía española y europea. Segundo, en cuanto al crecimiento económico, la economía aragonesa se vio afectada con un descenso del Producto Interior Bruto, PIB, del 9,5% respecto al año anterior. Esta desaceleración, la más profunda de toda su serie, fue menos intensa que la media en España, menos 10,8%.
En territorio aragonés, la repercusión negativa de la pandemia fue desigual, siendo el mayor debilitamiento correspondiente a la provincia de Zaragoza, con un 8,7%, seguida de Huesca con un 8,3% y de Teruel con un 7%, según estimaciones del Banco de España. En comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón se situó en el sexto lugar, con peor crecimiento en el año 2020, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF. Por componentes de la demanda interna, el consumo público tuvo una aceleración del 3,3% en el año 2020 y el consumo privado, el mayor agregado del PIB, retrocedió un 11,1%. En cuanto a la inversión en líneas generales, tuvo fuertes descensos. En construcción retrocedió un menos 14%, similar a la media española, mientras la caída de la inversión en maquinaria y bienes de equipo fue de menos 12%, menor en casi un punto porcentual al descenso de la media española. Dentro de la demanda externa hay que distinguir las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Ambos agregados del sector exterior en Aragón tuvieron un mejor comportamiento en 2020 que los agregados a nivel nacional. Las exportaciones disminuyeron un 13,3%, entre paréntesis menos 20,2% el de España, mientras que las importaciones lo hicieron con menor intensidad, con un 12%. Casi menos 16% en España, en comparación con el año anterior. La mayor parte de los principales sectores económicos sufrieron un fuerte deterioro en sus cifras en 2020, excepto agricultura y ganadería, que registró un crecimiento de su valor añadido bruto, VAB, del 5,5%, superior en 2 décimas al mismo agregado en España. La rama más importante del sector agrario por el valor de su producción final fue en 2020 la ganadera, con un 63,7%. Tanto el subsector agrario como el ganadero registraron avances notables. El elevado impulso de la producción final agrícola se debió al aumento de la producción, entre paréntesis 21,5%, del principal cultivo regional, los cereales, principalmente los de invierno. También por el alza de los precios de las frutas, 19,4%, a pesar de que la cosecha se vio mermada por las fuertes lluvias y por la escasez de jornaleros a causa del COVID-19. En cuanto a la actividad ganadera, su avance se explica fundamentalmente por el incremento de la producción del porcino, 7,1%, siendo la categoría con mayor peso sobre el total, 66,4%. El sector de mayor desgaste fue el de la construcción, con casi una reducción de su VAB del 17%, entre paréntesis menos 14,5% en España. El sector servicios, el segundo sector más perjudicado, experimentó una pérdida de su producción de casi el 10% menor que la disminución española, menos 11%, siendo la rama de mayor peso, comercio, transporte y hostelería. La más perjudicada, con menos 20,8% en relación a un menos 24,4% de España. La industria manufacturera, la rama más importante del sector industrial y energético, registró una contracción de casi el 9% inferior en casi en 2 puntos porcentuales a la caída en España, entre paréntesis menos 11%. Tercero, en relación al empleo, el sistema de la Seguridad Social perdió en Aragón más de 9.800 afiliados en el año 2020, con un descenso anual del 1,7%, entre paréntesis menos 2,2% en España. Entre los grandes sectores económicos, construcción sufrió la mayor reducción, próxima al 3%, seguido del sector servicios, con menos 2,2%. En este último destacó el descenso del 11% de sus ramas de hostelería, de casi 2% del comercio y del 2% del transporte. El sector agrícola, en contradicción con los datos de producción, presentó un desgaste de casi el 2% superior al sector en España.
Sin embargo, el sector industrial fue el que presentó una menor contracción, con prácticamente el mantenimiento de su afiliación, gracias a sus principales ramas industriales. Sin embargo, las cifras de la afiliación no reflejaron la verdadera dimensión de la repercusión en el mercado laboral del impacto del COVID-19. Gracias a la instrumentalización de expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, para las empresas y ayudas por cese de actividad a los autónomos. Según los expedientes presentados al Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón durante el año, la afección al empleo se concentró en el sector industrial, que aglutinó más del 51,5% de los trabajadores afectados, seguido del sector servicios con un 43,2% y la construcción con más del 5%. El impacto laboral se tradujo en una bajada del número total de horas semanales trabajadas por ocupados de 9,6% en el año 2020 en Aragón frente al menos 11,1% en España. Según la EPA, y en el incremento del número de horas no trabajadas por trabajador y mes en Aragón de casi un 35%, en media nacional casi un 50% y reducción de las efectivas un 6%, menos 8% en España, según la encuesta de coste salarial. Cuarto, en cuanto al nivel de precios, la senda descendente que la inflación mostró a lo largo del año 2020 evidenció que el impacto combinado de distintos factores de oferta y demanda provocados por la pandemia resultó ampliamente desinflacionario. El índice de precios al consumo de Aragón, IPC, en el año retrocedió en media un menos 0,5%, con un diferencial favorable de 2 décimas con el promedio nacional, menos 0,3%. Aragón se situó así entre las comunidades autónomas con menor inflación en el año, solo por encima de las dos, Castilla y Navarra. Solo por encima de las dos Castillas, Navarra y La Rioja. Quinto, en relación al saldo comercial, la economía aragonesa registró un superávit de 2.923 millones de euros, cifra aún provisional que representó el 8,5% del PIB, multiplicándose casi por 2 respecto al año anterior. La causa la encontramos en el menor descenso de las mercancías exportadas que de las importadas, menos 0,6% en las exportaciones y menos 9,1% en las importaciones en el año 2020, en relación al año anterior. Prueba de la importancia del comercio exterior de mercancías para la economía aragonesa fue el alto grado de apertura externa de casi un 70% por encima del mismo agregado en España, 44%. Si desglosamos el saldo comercial por sectores, fue el sector del automóvil con un saldo de casi 3.000 millones de euros y alimentación y bebidas con 1.755 millones las mayores aportaciones positivas. Sin embargo, los sectores que mayor déficit aportaron correspondieron a manufacturas de consumo con casi 1.400 millones de euros y bienes de equipo con más de 800 millones de euros. Sexto, en relación a las cuentas públicas, el Gobierno de Aragón cerró el año 2020 con un superávit de 58 millones de euros, un 0,2% del PIB, al igual que el conjunto de las comunidades autónomas, gracias a la inyección extra de fondos estatales por la pandemia, materializados por el Fondo COVID y al mantenimiento de las entregas a cuenta del Gobierno español pese al hundimiento de la economía. Séptimo. Por último, para completar el examen 2020 de la economía aragonesa, tenemos que referirnos a la estructura empresarial. El número de empresas con sede social en Aragón alcanzaba la cifra de 90.682 empresas a 1 de enero de 2020. En comparación con el año anterior, significó un descenso de 0,5%, 1,2% en España. Durante el año 2019. Las pequeñas y medianas empresas con un estrato de asalariados de 0 a 249 fueron prácticamente la mayor parte del total, siendo las más numerosas las microempresas con menos de 10 asalariados, un 95%, constituidas por las empresas sin asalariados, 54%, y las empresas de 1 a 9 asalariados, un 41%.
El 83% de las empresas que había el 1 de enero de 2020 en Aragón sobrevivió un año después, ya que el resto cerraron o dejaron de tener empleados. Los autónomos tuvieron una tasa de supervivencia del 87%, con cifras muy similares a la media nacional. Por sectores económicos, las empresas empleadoras con mayor supervivencia correspondieron al sector industrial, con una tasa de supervivencia del 90% superior a la media española, 87%. La menor supervivencia correspondió al sector de la construcción, con una tasa del 81%, significativamente por encima de la media española, 73%. Por ramas productivas, las empresas más afectadas por las restricciones de la pandemia en el año 2020 fueron actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, educación y hostelería, con tasas de supervivencia alrededor del 70%. El acceso a los expedientes de regulación de empleo temporal ERTE contribuyó a la mayor supervivencia de las empresas. Del número de empresas vivas en Aragón a 1 de abril de 2020 con ERTE, sobrevivían el 93%, el 1 de enero de 2021, por encima de las empresas que no lo utilizaron, 90%. El tamaño de las empresas también constituye un factor determinante en la supervivencia, ya que se observa una alta correlación entre el número de asalariados que posee la empresa y la mayor probabilidad de sobrevivir. Durante el año 2020, las empresas aragonesas con menos de 6 asalariados tuvieron el indicador más bajo de supervivencia, 79% en el último trimestre. Por el contrario, las de más de 250 asalariados, es decir, grandes empresas, alcanzaron una tasa de supervivencia del 100%.